Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este video vamos a hablar acerca de la mitocondria y sus funciones. La mitocondria es el organelo encargado de la respiración celular, es decir, el proceso que genera la energía para todas las funciones de la célula. La estructura de la mitocondria es simple, consta de dos membranas, una externa y una interna. La interna forma unos pliegues que denominamos crestas, que son estos que vemos aquí, y dentro de la membrana interna está un material genético circular como el de las bacterias, un conjunto de ribosomas, aminoácidos, sales minerales y otros componentes que va a necesitar la mitocondria para su funcionamiento. El proceso de la respiración celular consta de tres pasos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Vamos a ver cada uno de ellos. En la glucólisis, el primer paso de la respiración celular o el primer proceso, lo que pasa es que se transforma una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. El proceso es el siguiente: la molécula de glucosa se transforma en una molécula de glucosa 6-fosfato, luego en una molécula de fructosa 6-fosfato, luego en fructosa 1,6-bifosfato, y esta molécula de 6 carbonos va a ser degradada en dos moléculas de 3 carbonos, en dos moléculas de dihidroxiacetona fosfato o en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, estas serán transformadas en 1,3-bifosfoglicerato, luego en 3-fosfoglicerato, luego en 2-fosfoglicerato, luego en fosfanol piruvato y finalmente en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Entonces, este es el proceso. En todo esto se generan dos moléculas de ATP, es decir, dos moléculas que la célula va a poder utilizar para su metabolismo o para su funcionamiento. Las dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato que se obtuvieron en la glucólisis van a ser introducidas a la mitocondria para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs, porque la glucólisis se lleva a cabo, se produce en el citoplasma. Luego las moléculas de ácido pirúvico o piruvato se introducen en la mitocondria y se lleva a cabo el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, una molécula de ácido pirúvico o piruvato va a perder una molécula de dióxido de carbono para transformarse en una molécula de 2 carbonos llamada acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A va a reaccionar con una molécula de oxalacetato de 4 carbonos para formar el citrato de 6 carbonos, y luego este se va a transformar en cisaconitato, luego en deisocitrato, luego en alfa-acetoglutarato, pero en el paso de deisocitrato a alfa-acetoglutarato va a perder una molécula de dióxido de carbono para convertirse en una molécula de 5 carbonos, como se aprecia aquí. Luego el alfa-acetoglutarato va a perder una molécula de dióxido de carbono y se va a transformar en una molécula de 4 carbonos llamada succinilcoenzima A. Luego este se transforma en succinato, luego en fumarato, luego en malato y finalmente el malato se transforma nuevamente en una molécula de 4 carbonos llamada oxalacetato. Dijimos que se van a liberar algunas moléculas de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que nosotros liberamos en la exhalación, el que liberamos a la atmósfera. También se generan NADH, FADH2 o QH2, los cuales van a ser utilizados por la célula en la cadena de transporte de electrones, que es el proceso que vamos a ver a continuación. También se generan unas cuantas moléculas de ATP. Aquí vemos, por ejemplo, que en el paso de succinilcoenzima a succinato se genera una molécula de ATP o GTP, el cual puede ser utilizado por la célula para funciones de su metabolismo o para transportes de membrana. También recalcar que este proceso de el piruvato transformándose en acetilcoenzima A y reaccionando con el oxalacetato para producir este ciclo, todo este proceso se va a llevar a cabo 2 veces por cada molécula de glucosa. Recordar que dijimos que a partir de una molécula de glucosa se obtenían 2 moléculas de piruvato.
Entonces el piruvato va a generar todas estas reacciones, y al tener dos moléculas de piruvato vamos a tener que todo este proceso se va a llevar a cabo 2 veces por cada molécula de glucosa. En la cadena de transporte de electrones, que es el último paso de la respiración celular, se va a utilizar el NADH y el FADH2 que se obtuvo en el ciclo de Krebs para generar la cadena de transporte de electrones. Estas dos moléculas van a donar electrones a este conjunto de proteínas que van a transportar los electrones en esta cadena, lo cual va a servir para generar una fuerza protonmotriz, es decir, se van a transportar protones de hidrógeno desde la matriz mitocondrial, que es esta, hacia el espacio intermembranal, es decir, esta es la membrana interna de la mitocondria y esta es la membrana externa. Entonces se van a transportar desde la matriz estos protones de hidrógeno hacia el espacio intermembranal y se va a generar esta fuerza protonmotriz. Después estos protones de hidrógeno van a desplazarse nuevamente a la matriz mitocondrial a través de esta proteína, de este complejo molecular que se llama ATP sintasa. Al trasladarse a través de la ATP sintasa los protones de nuevo a la matriz mitocondrial, lo que pasa es que van a provocar que la ATP sintasa gire para generar moléculas de ATP. Al girar esta proteína va a generar un conjunto de moléculas de ATP que van a servir también para que la célula lleve a cabo sus funciones y su metabolismo. En esta cadena de transporte de electrones, el aceptor final es el oxígeno. Este oxígeno es el que nosotros obtenemos también en la respiración y que llega hasta nuestras células. Este oxígeno es el aceptor final de electrones en esta cadena y se convierte en una molécula de agua. El hecho de que el oxígeno sea el aceptor final de electrones permite que se genere una gran cantidad de energía en este proceso y que finalmente se lleguen a obtener hasta 38 moléculas de ATP cuando el proceso es ideal, pero generalmente se obtienen en la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones en conjunto, generalmente obtienen unas 30 moléculas de ATP. Hasta aquí hemos terminado con el proceso de la respiración celular. Hay otro proceso que también me gustaría mencionar, que es el de la fermentación, pero lo dejaremos para otro vídeo. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale like, compártelo y gracias por verme. Hasta la próxima.